¿Cómo actúa Dios en la vida del ser humano? Dios no actúa como el hombre espera, pero siempre actúa como el alma necesita. Muchas veces quisiéramos que Dios respondiera de inmediato, que quitara el dolor sin proceso y que resolviera los problemas sin espera. Sin embargo, Dios obra con sabiduría eterna, no con prisa humana. Dios primero trabaja en el corazón antes de cambiar las circunstancias. Mientras la persona pide que Dios cambie lo externo, Dios está transformando lo interno. La fe, el carácter, la manera de pensar, la forma de amar y de perdonar. Porque Dios sabe que si no sana el interior, el dolor volverá a aparecer con otro nombre. Dios actúa en el silencio. Cuando parece que no responde, en realidad está preparando el camino. Él permite procesos que duelen, no para destruir, sino para enseñar, fortalecer y purificar. Dios no desperdicia ninguna lágrima. Cada una tiene un propósito. Cuando una persona cae, Dios no la empuja más abajo. Dios extiende su mano. Cuando alguien se equivoca, Dios no lo rechaza. Lo llama al arrepentimiento. Y cuando el corazón se humilla, Dios responde con misericordia, no con condena. Dios actúa con justicia, pero su justicia siempre va acompañada de amor. Él corrige al que ama, no para avergonzarlo, sino para enderezar su camino. A veces Dios cierra puertas que parecen buenas, porque sabe que detrás de ellas hay dolor. Otras veces abre caminos donde no había nada, solo para mostrar que Él sigue siendo Dios. Dios actúa sanando lo que nadie ve, heridas del pasado, culpas escondidas, miedos profundos. Sana la mente cansada, el alma herida y el corazón que ya no confía. Y lo hace poco a poco, respetando el proceso de cada persona. Dios actúa a favor del que hace el bien, del que honra, del que ama, del que perdona. Pero también actúa llamando al que hace mal, dándole oportunidades para cambiar. Dios no se complace en el castigo, se complace en la restauración. Cuando Dios actúa, nunca llega tarde. Cuando Dios actúa, nada queda igual. Y cuando Dios actúa en la vida de alguien, aunque el camino sea difícil, el final siempre es esperanza. Porque Dios no abandona, no falla y no olvida. Dios obra incluso cuando no lo vemos, y su amor sigue siendo más fuerte que cualquier dolor. Dios, el autor de cada historia. Dios no llega tarde. Dios no se equivoca de dirección. Dios no abandona a ninguno de los que creó con amor. Desde antes de que una persona naciera, Dios ya conocía cada lágrima que derramaría, cada batalla que enfrentaría y cada oración que un día saldría de su boca con el corazón quebrantado. Hay momentos en la vida en los que el alma se cansa, donde el silencio pesa más que las palabras y la esperanza parece lejana. Pero aún allí, Dios sigue escribiendo la historia. La Biblia dice, «Antes que te formase en el vientre, te conocí». Jeremías 1:5. Eso significa que ninguna vida es un error, ninguna persona está olvidada, ningún dolor es invisible para Dios. Cuando Dios comienza a obrar en la vida de alguien, no siempre lo hace con ruido o señales espectaculares. Muchas veces empieza en el silencio, en la soledad, en la noche oscura del alma. Empieza ordenando pensamientos, calmando el corazón y mostrando que aún hay propósito cuando todo parece perdido. Dios toma a la persona rota y no la desecha, la restaura. Toma lo que fue humillado y lo levanta. Toma lo que fue rechazado y le da identidad. Él convierte las heridas en testimonios y las pruebas en enseñanza. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. Cuando Dios es el autor de una historia, el final nunca es derrota. Cuando nadie quedó, Dios llegó. Una historia de abandono, restauración y esperanza. El día que todos se fueron, Samuel jamás pensó que la soledad pudiera instalarse de manera tan silenciosa. No hubo gritos, ni discusiones, ni despedidas formales. Simplemente un día despertó y se dio cuenta de que ya no quedaba nadie. Sus hermanos se marcharon uno por uno buscando una vida mejor, prometiendo regresar, pero el tiempo pasó y nunca volvieron. Luego la enfermedad tocó a sus padres, y en menos de un año, Samuel los enterró con el corazón destrozado y el alma llena de miedo. Los familiares aparecieron brevemente, llevaron palabras de consuelo y oraciones rápidas. Pero cuando comprendieron que Samuel no tenía herencia ni estabilidad, se alejaron sin mirar atrás. La casa fue vendida para cubrir deudas médicas, y Samuel quedó literalmente en la calle. Aquella primera noche bajo un puente fue devastadora. El ruido de los autos, el frío del cemento y el hambre se mezclaban con pensamientos oscuros. Samuel se preguntaba qué había hecho mal. Sentía que su vida había perdido valor. Sin embargo, en medio de su llanto, recordó las palabras que su madre repetía cuando oraban juntos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Salmos 27:10. Aferrado a ese recuerdo,
elevó una oración débil pero sincera. Dios, no entiendo por qué estoy aquí. Pero si aún me ves, no me abandones. Esa noche, sin saberlo, comenzó el proceso de restauración. Hambre que va más allá del pan. El hambre se volvió parte de su rutina. Pasaban días enteros sin probar alimento, y cuando lograba comer algo, era gracias a la compasión de algún desconocido. Pero el vacío más profundo no estaba en su estómago, sino en su corazón. Samuel tenía hambre de amor, de propósito y de sentido. Una tarde, mientras revisaba cajas abandonadas cerca de un mercado, encontró una Biblia vieja, húmeda y con páginas rotas. No sabía por qué la tomó, pero esa noche comenzó a leerla a la luz de un poste. Sus ojos se detuvieron en un versículo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquellas palabras lo confrontaron. Comprendió que, aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu podía fortalecerse. Desde entonces, cada noche leía un poco más. La palabra comenzó a darle paz, dirección y esperanza. Consejo bíblico. Cuando no tengas fuerzas, aliméntate de la palabra. Dios sostiene al alma antes que al cuerpo. El rechazo que prepara el camino. Con algo de ánimo renovado, Samuel decidió buscar trabajo. Cada mañana se levantaba antes del amanecer. Se lavaba el rostro en baños públicos y acomodaba lo mejor posible su ropa gastada. Caminaba largas distancias tocando puertas, talleres, colmados, restaurantes pequeños. En cada lugar repetía la misma frase: busco trabajo, puedo aprender. Las respuestas casi siempre eran iguales. Algunos ni siquiera lo dejaban terminar de hablar. Otros lo observaban de arriba abajo y negaban con la cabeza. Hubo quienes se burlaron y quienes le dijeron con frialdad que no podían contratar a alguien sin dirección fija. Cada rechazo era como una herida nueva que se sumaba a las anteriores. Una tarde, cansado y frustrado, Samuel se sentó en una acera y abrió su Biblia. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118:22. Comprendió que el rechazo no era señal de fracaso, sino parte de un proceso que Dios estaba usando para fortalecerlo. Esa noche oró con más fe que nunca. Decidió no definirse por las puertas cerradas, sino por la promesa de Dios. Aunque no tenía trabajo aún, su esperanza comenzó a afirmarse. Un encuentro inesperado, un día lluvioso, cuando el cansancio pesaba más que de costumbre, Samuel buscó refugio de la tormenta. Caminando sin rumbo fijo, vio una pequeña iglesia con la puerta entreabierta. Dudó por un momento, pero decidió entrar. El ambiente era sencillo, pero cálido. Un olor a café recién hecho llenaba el lugar. El pastor se acercó, no con desconfianza, sino con una sonrisa sincera. Le ofreció sentarse, comer algo caliente y secarse. Nadie lo interrogó ni lo juzgó. Samuel, con la voz quebrada, contó parte de su historia. El pastor lo escuchó con atención y le dijo palabras que marcarían su vida. Dios no te trajo aquí por casualidad. Él ve lo que otros no ven. En ese momento recordó el versículo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió descanso en su alma. Aprender a recibir, aceptar ayuda fue un proceso difícil. Samuel había pasado tanto tiempo sobreviviendo solo que le costaba confiar. Cada vez que alguien le ofrecía algo, pensaba que debía devolverlo de alguna manera. La iglesia le ofreció un lugar temporal donde dormir, comida diaria y acompañamiento espiritual. Al principio Samuel se sentía incómodo, pero poco a poco entendió que Dios estaba usando a esas personas para restaurarlo. En la Biblia leyó: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Comprendió que dejarse ayudar no era señal de debilidad, sino de sabiduría. Cada acto de amor recibía sanaba una parte de su corazón herido, sanando las heridas del alma. Aunque su situación material mejoraba, Samuel seguía luchando con el dolor del abandono. Por las noches, los recuerdos volvían y las preguntas sin respuesta lo atormentaban. En tiempos de oración, comenzó a hablar con Dios con total honestidad. Lloró, se enojó y finalmente perdonó. Entendió que el resentimiento solo prolongaba su sufrimiento. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. Ese versículo se volvió su consuelo. El perdón no cambió el pasado, pero transformó su presente. Samuel comenzó a sentir libertad interior, un nuevo comienzo. Con el apoyo de la iglesia, Samuel consiguió un trabajo humilde en un pequeño negocio. El salario era bajo, pero era digno. Cada día llegaba puntual y trabajaba con gratitud. Aprendió a ser responsable, a administrar lo poco que tenía y a confiar en Dios para el mañana.
Antes de salir a trabajar, oraba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ese empleo representó mucho más que dinero. Fue la confirmación de que Dios estaba abriendo un nuevo capítulo en su vida. Restauración total. Con el paso de los meses, Samuel logró alquilar una pequeña habitación. Tenía una cama sencilla, una mesa y una Biblia. Para él era un palacio. Cada noche agradecía a Dios por lo que antes había dado por perdido. Paz, dignidad y esperanza. Ya no se veía como un hombre abandonado, sino como un hijo amado. Dios no solo restauró su condición externa, sino su identidad interior. De rescatado a instrumento, Samuel comenzó a servir en la iglesia y a ayudar a personas que vivían en la calle, como él vivió. Escuchaba historias, compartía alimento y sobre todo esperanza. Contaba su testimonio con humildad, recordando de dónde Dios lo había sacado. Bendito sea Dios, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. 1 Corintios 1:3-4. Su dolor se convirtió en herramienta para sanar a otros. Cuando Dios escribe el final, con el tiempo, Samuel entendió que su historia no fue un error ni un castigo. Cada etapa, incluso la más dolorosa, formó parte del plan de Dios. Mirando atrás, comprendió que cuando todos se fueron, Dios se quedó. Donde hubo abandono, Dios sembró propósito. Donde hubo hambre, Dios trajo provisión. Hoy Samuel vive para glorificar a Dios con su testimonio. Su vida demuestra que Dios no abandona a los que confían en Él. Reflexión cristiana final. Dios nunca abandona. Él transforma el dolor en propósito y la soledad en esperanza. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz. Jeremías 29:11. Cuando nadie quedó, Dios llegó. Una historia de abandono, restauración y esperanza. El día que todos se fueron, Samuel jamás pensó que la soledad pudiera instalarse de manera tan silenciosa. No hubo gritos, ni discusiones, ni despedidas formales. Simplemente un día despertó y se dio cuenta de que ya no quedaba nadie. Sus hermanos se marcharon uno por uno buscando una vida mejor, prometiendo regresar, pero el tiempo pasó y nunca volvieron. Luego la enfermedad tocó a sus padres, y en menos de un año, Samuel los enterró con el corazón destrozado y el alma llena de miedo. Los familiares aparecieron brevemente, llevaron palabras de consuelo y oraciones rápidas. Pero cuando comprendieron que Samuel no tenía herencia ni estabilidad, se alejaron sin mirar atrás. La casa fue vendida para cubrir deudas médicas, y Samuel quedó literalmente en la calle. Aquella primera noche bajo un puente fue devastadora. El ruido de los autos, el frío del cemento y el hambre se mezclaban con pensamientos oscuros. Samuel se preguntaba qué había hecho mal. Sentía que su vida había perdido valor. Sin embargo, en medio de su llanto, recordó las palabras que su madre repetía cuando oraban juntos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Salmos 27:10. Aferrado a ese recuerdo, elevó una oración débil pero sincera. Dios, no entiendo por qué estoy aquí, pero si aún me ves, no me abandones. Esa noche, sin saberlo, comenzó el proceso de restauración. Hambre que va más allá del pan. El hambre se volvió parte de su rutina. Pasaban días enteros sin probar alimento, y cuando lograba comer algo, era gracias a la compasión de algún desconocido. Pero el vacío más profundo no estaba en su estómago, sino en su corazón. Samuel tenía hambre de amor, de propósito y de sentido. Una tarde, mientras revisaba cajas abandonadas cerca de un mercado, encontró una Biblia vieja, húmeda y con páginas rotas. No sabía por qué la tomó, pero esa noche comenzó a leerla a la luz de un poste. Sus ojos se detuvieron en un versículo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquellas palabras lo confrontaron. Comprendió que, aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu podía fortalecerse. Desde entonces, cada noche leía un poco más. La palabra comenzó a darle paz, dirección y esperanza. Consejo bíblico. Cuando no tengas fuerzas, aliméntate de la palabra. Dios sostiene al alma antes que al cuerpo, sanando las heridas del alma. Aunque su situación material mejoraba, Samuel seguía luchando con el dolor del abandono. Por las noches, los recuerdos volvían y las preguntas sin respuesta lo atormentaban. En tiempos de oración, comenzó a hablar con Dios con total honestidad. Lloró, se enojó y finalmente perdonó. Entendió que el resentimiento solo prolongaba su sufrimiento. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. Ese versículo se volvió su consuelo. El perdón no cambió el pasado, pero transformó su presente. Samuel comenzó a sentir libertad interior, un nuevo comienzo. Con el apoyo de la iglesia,
Samuel consiguió un trabajo humilde en un pequeño negocio. El salario era bajo, pero era digno. Cada día llegaba puntual y trabajaba con gratitud. Aprendió a ser responsable, a administrar lo poco que tenía y a confiar en Dios para el mañana. Antes de salir a trabajar, oraba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ese empleo representó mucho más que dinero. Fue la confirmación de que Dios estaba abriendo un nuevo capítulo en su vida. Restauración total. Con el paso de los meses, Samuel logró alquilar una pequeña habitación. Tenía una cama sencilla, una mesa y una Biblia. Para él era un palacio. Cada noche agradecía a Dios por lo que antes había dado por perdido. Paz, dignidad y esperanza. Ya no se veía como un hombre abandonado, sino como un hijo amado. Dios no solo restauró su condición externa, sino su identidad interior. De rescatado a instrumento, Samuel comenzó a servir en la iglesia y a ayudar a personas que vivían en la calle, como él vivió. Escuchaba historias, compartía alimento y sobre todo esperanza. Contaba su testimonio con humildad, recordando de dónde Dios lo había sacado. Bendito sea Dios, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. 2 Corintios 1:3-4. Su dolor se convirtió en herramienta para sanar a otros. Cuando Dios escribe el final, con el tiempo, Samuel entendió que su historia no fue un error ni un castigo. Cada etapa, incluso la más dolorosa, formó parte del plan de Dios. Mirando atrás, comprendió que cuando todos se fueron, Dios se quedó. Donde hubo abandono, Dios sembró propósito. Donde hubo hambre, Dios trajo provisión. Hoy Samuel vive para glorificar a Dios con su testimonio. Su vida demuestra que Dios no abandona a los que confían en Él. Reflexión cristiana final. Dios nunca abandona. Él transforma el dolor en propósito y la soledad en esperanza. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz. Jeremías 29:11. El rechazo que prepara el camino. Con algo de ánimo renovado, Samuel decidió buscar trabajo. Cada mañana se levantaba antes del amanecer. Se lavaba el rostro en baños públicos y acomodaba lo mejor posible su ropa gastada. Caminaba largas distancias tocando puertas, talleres, colmados, restaurantes pequeños. En cada lugar repetía la misma frase: busco trabajo, puedo aprender. Las respuestas casi siempre eran iguales. Algunos ni siquiera lo dejaban terminar de hablar. Otros lo observaban de arriba abajo y negaban con la cabeza. Hubo quienes se burlaron y quienes le dijeron con frialdad que no podían contratar a alguien sin dirección fija. Cada rechazo era como una herida nueva que se sumaba a las anteriores. Una tarde, cansado y frustrado, Samuel se sentó en una acera y abrió su Biblia. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmos 118:22. Comprendió que el rechazo no era señal de fracaso, sino parte de un proceso que Dios estaba usando para fortalecerlo. Esa noche oró con más fe que nunca. Decidió no definirse por las puertas cerradas, sino por la promesa de Dios. Aunque no tenía trabajo aún, su esperanza comenzó a afirmarse. Un encuentro inesperado, un día lluvioso, cuando el cansancio pesaba más que de costumbre, Samuel buscó refugio de la tormenta. Caminando sin rumbo fijo, vio una pequeña iglesia con la puerta entreabierta. Dudó por un momento, pero decidió entrar. El ambiente era sencillo, pero cálido. Un olor a café recién hecho llenaba el lugar. El pastor se acercó, no con desconfianza, sino con una sonrisa sincera. Le ofreció sentarse, comer algo caliente y secarse. Nadie lo interrogó ni lo juzgó. Samuel, con la voz quebrada, contó parte de su historia. El pastor lo escuchó con atención y le dijo palabras que marcarían su vida. Dios no te trajo aquí por casualidad. Él ve lo que otros no ven. En ese momento recordó el versículo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió descanso en su alma. Aprender a recibir, aceptar ayuda fue un proceso difícil. Samuel había pasado tanto tiempo sobreviviendo solo que le costaba confiar. Cada vez que alguien le ofrecía algo, pensaba que debía devolverlo de alguna manera. La iglesia le ofreció un lugar temporal donde dormir, comida diaria y acompañamiento espiritual. Al principio Samuel se sentía incómodo, pero poco a poco entendió que Dios estaba usando a esas personas para restaurarlo. En la Biblia leyó: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Comprendió que dejarse ayudar no era señal de debilidad, sino de sabiduría. Cada acto de amor recibía sanaba una parte de su corazón herido. Cuando nadie quedó, Dios llegó. Una historia de abandono, restauración y esperanza. El día que todos se fueron,
Samuel jamás pensó que la soledad pudiera instalarse de manera tan silenciosa. No hubo gritos, ni discusiones, ni despedidas formales. Simplemente un día despertó y se dio cuenta de que ya no quedaba nadie. Sus hermanos se marcharon uno por uno buscando una vida mejor, prometiendo regresar, pero el tiempo pasó y nunca volvieron. Luego la enfermedad tocó a sus padres, y en menos de un año, Samuel los enterró con el corazón destrozado y el alma llena de miedo. Los familiares aparecieron brevemente, llevaron palabras de consuelo y oraciones rápidas. Pero cuando comprendieron que Samuel no tenía herencia ni estabilidad, se alejaron sin mirar atrás. La casa fue vendida para cubrir deudas médicas, y Samuel quedó literalmente en la calle. Aquella primera noche bajo un puente fue devastadora. El ruido de los autos, el frío del cemento y el hambre se mezclaban con pensamientos oscuros. Samuel se preguntaba qué había hecho mal. Sentía que su vida había perdido valor. Sin embargo, en medio de su llanto, recordó las palabras que su madre repetía cuando oraban juntos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Salmos 27:10. Aferrado a ese recuerdo, elevó una oración débil pero sincera. Dios, no entiendo por qué estoy aquí, pero si aún me ves, no me abandones. Esa noche, sin saberlo, comenzó el proceso de restauración. Hambre que va más allá del pan. El hambre se volvió parte de su rutina. Pasaban días enteros sin probar alimento, y cuando lograba comer algo, era gracias a la compasión de algún desconocido. Pero el vacío más profundo no estaba en su estómago, sino en su corazón. Samuel tenía hambre de amor, de propósito y de sentido. Una tarde, mientras revisaba cajas abandonadas cerca de un mercado, encontró una Biblia vieja, húmeda y con páginas rotas. No sabía por qué la tomó, pero esa noche comenzó a leerla a la luz de un poste. Sus ojos se detuvieron en un versículo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquellas palabras lo confrontaron. Comprendió que, aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu podía fortalecerse. Desde entonces, cada noche leía un poco más. La palabra comenzó a darle paz, dirección y esperanza. Consejo bíblico. Cuando no tengas fuerzas, aliméntate de la palabra. Dios sostiene al alma antes que al cuerpo. De las tinieblas a la luz, la mujer que dejó la brujería para seguir a Jesús. María había crecido en un ambiente donde la oscuridad parecía gobernar. Desde muy joven se sintió atraída por lo desconocido y poco a poco comenzó a practicar la brujería. Personas de diferentes lugares la buscaban para que les leyera las cartas, les hiciera amarres o abriera caminos con rituales. Ella pensaba que tenía el control de su vida, pero en el fondo cada noche se acostaba con un vacío en el corazón, un miedo constante y un silencio que la atormentaba. Su casa estaba llena de velas, amuletos y figuras extrañas, pero aunque su apariencia era de poder, en realidad estaba encadenada. En más de una ocasión sintió sombras que la perseguían, voces que la atormentaban y sueños donde caía en abismos oscuros. Había dinero, pero no paz. Había fama en su barrio, pero no felicidad. Una noche, mientras realizaba un ritual, escuchó claramente una voz que estremeció su alma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. María se quedó paralizada, porque jamás había abierto una Biblia. Y sin embargo esas palabras resonaron como un fuego en su corazón. Intentó ignorarlas, pero la voz volvió en sueños, llamándola con ternura y autoridad. Días después, una vecina la invitó a una iglesia cristiana. María, con cierto orgullo, aceptó, pensando que nada podría impresionarla. Pero al entrar, sintió algo que jamás había sentido, una paz que llenaba el aire. Durante la predicación, el pastor habló de cómo Jesús rompe cadenas de opresión y liberta a los cautivos. Era como si hablara directamente de ella. No pudo resistir más. Con lágrimas, cayó de rodillas y confesó: Señor Jesús, si eres real, líbrame de esta oscuridad. Ya no quiero vivir así. En ese momento, María sintió como un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en años, una luz de esperanza iluminó su alma. Desde aquel día, quemó todos los objetos de brujería. Cerró las puertas al pasado y decidió servirle solo a Jesús. Hoy María es testimonio vivo de que el poder de Dios es más grande que cualquier obra de las tinieblas.
Ahora dedica su vida a predicar en calles y cárceles, anunciando que Cristo es real y que no importa lo profundo del abismo donde uno se encuentre, su amor siempre puede rescatar. Y cada vez que comparte su historia, sus ojos brillan con la certeza de alguien que fue sacada de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Reflexión. No importa lo oscuro de tu pasado, ni cuán lejos creas que estás. Jesús siempre llama, y cuando Él toca tu corazón, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Cuando Dios dijo, levántate. María era una mujer sencilla, madre de 2 niños pequeños. La vida no le había sido fácil. Trabajaba largas horas limpiando casas, y aún así, apenas lograba llevar comida a su mesa. Pero lo más duro no era la pobreza, sino la enfermedad que un día la sorprendió. Los médicos le habían dicho que un tumor en su cuerpo estaba creciendo rápidamente y que no había mucho por hacer. La noticia la derrumbó. Cada noche lloraba en silencio, mientras abrazaba a sus hijos dormidos. ¿Quién los cuidará si yo falto? Bruce se preguntaba, aunque la fe se apagaba en su corazón. Una vecina le habló de un grupo de oración en la iglesia del barrio. Al principio dudó, pero un domingo, con sus últimas fuerzas, decidió ir. Cuando entró al templo, el ambiente estaba lleno de cantos y alabanzas. Algo en su interior se quebró. Se arrodilló y llorando dijo, «Señor, no tengo nada que ofrecerte, solo este corazón cansado. Pero si aún tienes un propósito conmigo, ten misericordia de mí». El pastor, sin conocer su situación, se acercó y le dijo, «Mujer, el Señor me dice que no morirás, sino que vivirás para contar lo que Él hará contigo». Esas palabras penetraron en lo más profundo de su ser. Esa noche, mientras dormía, tuvo un sueño. Veía a Jesús extendiendo su mano y diciéndole con voz firme, «Levántate, hija mía». Al despertar, sintió una fuerza que no había tenido en meses. El dolor había desaparecido. Incrédula, corrió al hospital para hacerse nuevos estudios. El resultado dejó sin palabras a los médicos. El tumor había desaparecido por completo. Las lágrimas que un día fueron de tristeza, ahora eran de gozo. María levantó sus manos al cielo y dijo frente a sus hijos, «Este milagro no es mío, es de Dios». Desde entonces, ella no dejó de testificar lo que Cristo había hecho en su vida. Sus hijos crecieron viendo a una madre fortalecida por la fe, y muchos en su barrio comenzaron a creer, porque habían visto con sus propios ojos que el poder de Dios sigue siendo real. Hoy cada vez que alguien pierde la esperanza, María sonríe y dice, «Nunca olvides que cuando los hombres dicen, no hay salida, Dios todavía tiene la última palabra. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Señor». Salmos 118:17. Versículo poderoso del día. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Reflexión. Hoy no caminas sola. Aunque el terreno sea incierto o los vientos soplen fuerte, Dios te promete su presencia. No estás luchando por tu cuenta. El Todopoderoso pelea contigo y por ti. Levanta tu cabeza y avanza con valentía. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37:25 es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios para con los que le aman y caminan en justicia. Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo es una invitación directa de Dios a buscarlo con confianza. Nos asegura que cuando clamamos a Él, no solo responde, sino que también nos revela cosas sorprendentes, misterios de su voluntad y planes que no podríamos descubrir por nosotros mismos. Es un llamado a la intimidad con el Creador. Mateo 17:20. Jesús les dijo, «Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Este versículo nos recuerda que no se necesita una fe enorme, sino una fe genuina y firme, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, para ver grandes milagros en nuestra vida. 2 Crónicas 20:15. No tengan miedo ni se asusten por ese gran problema, porque esta batalla no es de ustedes, es de Dios.
Dios te dice hoy, no luches con tus fuerzas. Ese problema tan grande que te preocupa, yo lo pelearé por ti. Solo confía, mantente firme, y yo me encargaré de darte la victoria. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo es profundamente impactante y transformador, porque declara la nueva identidad del creyente en Cristo. Ya no vivimos por nuestras fuerzas, sino que Cristo vive en nosotros, guiándonos, sosteniéndonos y dándonos propósito. Es una afirmación de fe, entrega y amor profundo. Cuando la traición tocó mi hogar, Dios restauró mi corazón. María siempre pensó que su matrimonio era firme. Había luchado junto a su esposo Luis por más de 10 años. Juntos criaban a sus hijos, trabajaban en equipo y asistían a la iglesia cada domingo. Sin embargo, una sombra comenzó a crecer silenciosa, las ausencias prolongadas, las excusas constantes, el brillo distinto en los ojos de Luis cuando recibía mensajes en su celular. El día de la verdad llegó como un rayo. María descubrió que su esposo le había sido infiel. El mundo se le vino abajo. El dolor atravesó su alma como una espada. Se sintió traicionada, vacía, humillada y rota. Las lágrimas no cesaban. El corazón se ahogaba en preguntas. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué después de todo lo que construimos? En medio de su llanto, María tomó su Biblia. Apenas podía leer entre sollozos, pero sus ojos se detuvieron en el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Fue como si una voz suave le dijera, no estás sola, yo estoy contigo. La batalla fue dura. María tuvo que luchar contra el odio, contra la amargura y contra el deseo de vengarse. Pero cada vez que caía en la desesperación, doblaba sus rodillas y clamaba, Señor, sana mis heridas, cúbreme con tu amor, ayúdame a perdonar aunque mi carne no quiera. Luis, por su parte, comenzó a ver las consecuencias de sus actos. La otra relación que parecía placer se volvió amarga. Nada llenaba el vacío en su interior. Una noche, mientras veía a sus hijos dormir, cayó de rodillas y lloró como un niño. Recordó el rostro de María, recordando todo el amor que ella le había dado. Ese fue el comienzo de su arrepentimiento. El camino de restauración no fue rápido ni fácil. María necesitó tiempo, oración y el consejo de hermanos de fe. Luis necesitó humildad para reconocer su pecado y el valor de pedir perdón. Hubo discusiones, lágrimas y silencios pesados, pero también hubo momentos donde el Espíritu Santo obró milagrosamente en sus corazones. Con el paso de los meses, Luis entregó su vida nuevamente a Cristo y María, aunque dolida, decidió dejar que Dios guiara su corazón. No fue una decisión ligera, sino fruto de oración y de la convicción de que si Dios podía restaurar lo roto, también podía sanar lo que parecía muerto. Hoy su historia no es de perfección, sino de redención. María testifica que lo que el enemigo quiso usar para destruir su hogar, Dios lo usó para fortalecer su fe y para levantar un matrimonio más firme en Cristo. Aunque las cicatrices quedaron, aprendieron que el verdadero amor no nace de la fuerza humana, sino de la gracia de Dios. Querida lectora, quizás tú también hayas pasado o estés pasando por una situación de traición, de engaño, de dolor que parece insoportable. Tal vez tu corazón grite por justicia o tu alma esté rota por la infidelidad. Pero quiero decirte, Dios está contigo. Él puede sanar lo más profundo de tu ser y aunque la traición duela, su amor puede levantar tu vida y darte un nuevo comienzo. Versículo final. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Hoy su historia no es de perfección sino de redención. María testifica que lo que el enemigo quiso usar para destruir su hogar, Dios lo usó para fortalecer su fe y para levantar un matrimonio más firme en Cristo. Aunque las cicatrices quedaron, aprendieron que el verdadero amor no nace de la fuerza humana, sino de la gracia de Dios. Querida lectora,
Quizás tú también hayas pasado o estés pasando por una situación de traición, de engaño, de dolor que parece insoportable. Tal vez tu corazón grite por justicia o tu alma esté rota por la infidelidad. Pero quiero decirte, Dios está contigo. Él puede sanar lo más profundo de tu ser, y aunque la traición duela, su amor puede levantar tu vida y darte un nuevo comienzo. Versículo final. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, 5. Cuando la traición tocó mi hogar, Dios restauró mi corazón. María siempre pensó que su matrimonio era firme. Había luchado junto a su esposo Luis por más de 10 años. Juntos criaban a sus hijos, trabajaban en equipo y asistían a la iglesia cada domingo. Sin embargo, una sombra comenzó a crecer silenciosa, las ausencias prolongadas, las excusas constantes. El brillo distinto en los ojos de Luis cuando recibía mensajes en su celular. El día de la verdad llegó como un rayo. María descubrió que su esposo le había sido infiel. El mundo se le vino abajo. El dolor atravesó su alma como una espada. Se sintió traicionada, vacía, humillada y rota. Las lágrimas no cesaban. El corazón se ahogaba en preguntas. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué después de todo lo que construimos? En medio de su llanto, María tomó su Biblia. Apenas podía leer entre sollozos, pero sus ojos se detuvieron en el Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Fue como si una voz suave le dijera, no estás sola, yo estoy contigo. La batalla fue dura. María tuvo que luchar contra el odio, contra la amargura y contra el deseo de vengarse. Pero cada vez que caía en la desesperación, doblaba sus rodillas y clamaba, Señor, sana mis heridas, cúbreme con tu amor, ayúdame a perdonar aunque mi carne no quiera. Luis, por su parte, comenzó a ver las consecuencias de sus actos. La otra relación que parecía placer se volvió amarga. Nada llenaba el vacío en su interior. Una noche, mientras veía a sus hijos dormir, cayó de rodillas y lloró como un niño. Recordó el rostro de María, recordando todo el amor que ella le había dado. Ese fue el comienzo de su arrepentimiento.
El camino de restauración no fue rápido ni fácil. María necesitó tiempo, oración y el consejo de hermanos de fe. Luis necesitó humildad para reconocer su pecado y el valor de pedir perdón. Hubo discusiones, lágrimas y silencios pesados, pero también hubo momentos donde el Espíritu Santo obró milagrosamente en sus corazones. Con el paso de los meses, Luis entregó su vida nuevamente a Cristo y María, aunque dolida, decidió dejar que Dios guiara su corazón. No fue una decisión ligera, sino fruto de oración y de la convicción de que si Dios podía restaurar lo roto, también podía sanar lo que parecía muerto. La maravilla y el poder de la oración. La oración es el idioma del alma. Es el susurro del corazón que busca a Dios cuando ya no sabe a quién acudir. No se necesita saber hablar bonito para orar. No se necesita fuerza ni palabras largas, solo un corazón sincero. Dios escucha la oración del que llora, del que duda, del que está cansado y del que ya no puede más. Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:3. Cuando una persona ora, algo se mueve en el cielo, aunque en la tierra todavía no se note. La oración tiene poder porque conecta lo humano con lo divino. A través de la oración, Dios trae paz donde había tormenta, claridad donde había confusión y descanso donde había agotamiento. Muchas veces Dios no cambia la situación de inmediato, pero sí cambia a la persona que ora. Le da paciencia, fe y fuerza para resistir, y cuando el tiempo es perfecto, Dios actúa. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. La oración no es una rutina religiosa, es una relación viva con Dios. Es allí donde el alma se sana y el espíritu se fortalece. Dios y el corazón deprimido. Dios no se aleja de quien está deprimido. Él se acerca aún más. Cuando la mente se llena de pensamientos oscuros y el corazón pierde el deseo de vivir, Dios actúa como médico del alma. Él no juzga el dolor ni exige fuerzas que la persona no tiene. Dios abraza, consuela y sostiene. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Salmos 55:22. La depresión no es falta de fe, es una batalla interna profunda. Y Dios lo sabe. Por eso Él envía luz en medio de la oscuridad. Envía palabras correctas, personas adecuadas y descanso para el alma cansada. Dios le recuerda al deprimido que su vida tiene valor, que su historia no terminó y que aún hay esperanza. Él restaura poco a poco, día tras día, respiración tras respiración. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes de bien y no de mal. Jeremías 29:11. Dios no abandona en la depresión. Dios acompaña, sana y levanta.